Pedro, me gustaría un poquito ahí una interpretación tuya, ¿no? Porque decíamos, el equipo económico salió a decir, acá está el riesgo político, fíjense, vuelve a repuntar el riesgo político porque están los degenerados fiscales. Y yo contaba dos cosas que me sorprendieron. Una, un economista de una consultora importante, que el staff del FMI está haciendo consultas, digamos, con distintos economistas locales. El staff no tiene relevancia hoy porque se cierra todo político, pero dice, bueno, nos cambiaron la bocha. Es decir, está pasando la etapa más fuerte de liquidación de dólares, están en récord de liquidación la cerealera, no compraron un solo dólar. Y después contaba la reunión que tuve con un ex banquero muy importante, muy influyente, que habla con todos, que es amigo del equipo económico, que además tiene una participación importante, digamos, en su momento, en la emisión de deuda, en la reestructuración y demás, que dice, en estos tiempos es difícil que la Argentina tenga el financiamiento que necesita o que está esperando. ¿Qué visión ves vos? Digamos, ¿hay preocupación por el tema reservas o es simplemente el riesgo político? Es decir, es cuestión de ganarle al kirchnerismo y se derrumba el riesgo país y el programa así como está pasa a otra etapa. A ver, vamos por partes. Me parece que es muy complicado, obviamente, tratar de entender todas las fuerzas que son infinitas, ¿no? Que están impactando en un precio, ¿no? Donde están jugando muchísimas opiniones, ¿no? Dentro de un mercado. Si querés, en términos políticos, la realidad es un poco a contramano de lo que estábamos viendo, si querés, en las últimas semanas, donde las encuestas estaban marcando que la Libertad Avanza le podía ir muy bien en la provincia de Buenos Aires, en casi todas las secciones. Incluso un muy buen resultado podían llegar a tener en la sección número 3. Después eso me parece con la visión un poquito más constructiva de nuevo de Macri, la posibilidad de que vayan juntos la Libertad Avanza y las figuras del PRO en la provincia, y Cristina yendo a una posición más defensiva, más conservadora, quedándose solamente a jugar en lo muy particular, en la tercera sección, etc. Eso me parece que planteaba justamente un escenario mejor, si querés, especialmente si el gobierno tiende a nacionalizar, como ha estado haciendo con el resto de las elecciones provinciales, en las cuales le ha resultado positivo, a contramano, si querés, lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Con esta idea de que la realidad es que cuando aparecieron las preguntas, che, ¿por qué el mercado se está dando vuelta? Bueno, lo del equity ayer terminó siendo bastante fuerte, hoy está un poco más mixto. Los bonos ayer también se dieron vuelta, estaban para arriba, terminaron para abajo y están un poco más todavía, ¿no? Teniendo ya la noticia de que se aprobó el proyecto de la moratoria y del incremento del bono a los jubilados. El proyecto en sí incrementa el gasto fiscal. Bueno, la OPC decía, si el bono iba hasta los 115.000 pesos, iba más o menos 0,4 del PBI. No parece un monto tan significativo y además con la posibilidad eventualmente del gobierno de vetarlo y de que ese veto en realidad todavía tiene mucho peso porque después para revertir un veto presidencial, como hemos visto en otras oportunidades en el 2024, necesitas 2/3 de ambas cámaras del Congreso, lo cual hoy parece difícil de conseguir para la oposición. Aún así, el mercado lo tomó con ojos bastante negativos, con bastante preocupación. No sé si es solamente eso o los diferentes reclamos que aparecieron en estas últimas semanas, que recalcan obviamente que hay sectores eventualmente que están eventualmente preocupados, que están en contra, que eventualmente pueden ponerle palos en la rueda a la estrategia del gobierno. Y ese es el riesgo político que por supuesto conocemos, que sabemos que nos va a acompañar en los meses y que tampoco está del todo claro que en la elección o el 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires o en las nacionales de octubre se termine de despejar por completo, ¿no? Así que me parece que a mí también, la realidad para nosotros, nos sorprendió bastante la reacción del mercado en las últimas dos ruedas. Como vos decís, también nos sorprende muchísimo, bueno, hubo un incremento muy grande en lo que es la liquidación de las cerealeras, especialmente en las últimas dos ruedas. O sea, saltamos, bueno, 81 ayer, 250 y tantos el día anterior, o sea, pasamos más o menos un promedio móvil de 120 de golpe en 2 días a arriba de los 260, y sin embargo el tipo de cambio, la realidad es que mucho no se movió. No baja. Es decir, la liquidación, porque ahí preguntaban en el chat, nosotros contamos que unificaron, rearmaron el carry,
justamente, y Milei se mantuvo a rajatabla diciendo en julio vuelven a subir las retenciones, es decir, se generó un incentivo muy, muy grande justamente a que se vendiera primero toda la soja, lo que mostraba la bolsa de cereales, que se había vendido ya más del 80% de la cosecha, de los productores a las cerealeras, y bueno, las cerealeras ahora se tienen que descargar todo lo que tienen durante junio para que puedan entrar en la ventana, ¿no? Entre el carry y además el incentivo de la suba de retención. Entonces, muy probablemente junio pueda ser mejor que mayo, que siempre es el mes pico. Ahora, con todo eso, el dólar no baja No, sí. y el Banco Central, que es lo más importante, no compra reservas. ¿Vos no crees que eso es lo que genera también, más que todos los mandriles están saliendo, no son solamente mandril y ahora Cavallo o Melconian o Redrado, sino que hasta Riazo es mandril? Y hay versiones, obviamente todos ellos hablan con el staff del FMI, de que el staff del fondo dice, esto no es lo que habíamos acordado, que no va a haber problema porque lo van a pasar por arriba al staff como decisión política, es decir, la Argentina, pero la Argentina tendría que comprar 15.000 millones de dólares el Banco Central hasta diciembre, 15.000 en neto, bruto, digamos, porque tenés que acumular unos 10.000 palos, pero tenés que pagar por otro lado, y no compró un solo dólar. Solo acumuló 1.000 millones, entraron 1.000 millones en una operación para alimentar el carry trade. Que hoy probablemente te esté metiendo un poco de presión, ¿no? De demanda de tipo de cambio, ¿no? Probablemente algo haya por ahí. Ayer se operaron 32 millones de dólares por BIMA del Bonte de 30. Y esto lo comento porque, bueno, a ver, Algunos que entraron y que ahora venden el título y compran dólares y se van. Claro, porque piensen que este no hay, título, bueno, fue suscrito en dólares para jugadores internacionales. Esos dólares en realidad no fueron al MULC, fueron directamente al Tesoro. Ahora, eventualmente, el que se quiere meter en el mercado secundario, salvo que sea un internacional y esa operación se cruce contra dólares, eventualmente, si eventualmente es un local, bueno, es el internacional es el que eventualmente lo está vendiendo y va a comprar dólares. Con lo cual, en el margen, si hay algún tipo de comprador que sea local, eventualmente eso es un poco más de demanda de FX. No creo que haya sido eso lo que te generó una fuerte liquidación, o por lo menos habrá colaborado, probablemente haya otras de las razones. No creo que tampoco haya habido un cambio significativo en las decisiones de importaciones ahora en estos últimos 2 días. Puede ser que haya sido algo de flujo de bancos, eventualmente para cubrir eventualmente alguna suba del FX, si uno piensa que va a haber más desarme de este bono nuevo. Pero la realidad es que en esos términos, por lo menos de corto plazo, yo creo que el gobierno está focalizado en pasos, en decir, bueno, a ver, tengo esta meta de junio. Habrá que ver eventualmente cuál es la fecha deadline para medirla. Si uno mira a rajatabla y hace todo que nosotros publicamos en los informes y demás, hoy con estos 1.000 palos que vos acumulaste del Bonte 30, en realidad tendrías que cumplir, para cumplir la meta y no pedir eventualmente ningún waiver, haciendo a rajatabla tendrías que comprar 4.000 millones de dólares más en estas suscripciones. Yo creo que la idea acá, y que la vez pasada con Claudio y con Martín lo estuvimos conversando, me parece que acá la idea es decir, bueno, vos en realidad cuando pactaste esta meta, muy probablemente no hayas tenido toda la pérdida de reservas que tuvo el Banco Central, las 18 ruedas antes que tuviste, antes del inicio del programa, ¿no? Y el anuncio. ¿Te acordás cuando Caputo pone en duda el crawl? Eventualmente ahí es donde cambia la idea del carry, empiezan los importadores a pagar o acceder al MUC, los exportadores a desarmar carry, y esos 2.700 millones de dólares que vos perdiste, probablemente te perjudicaron o te pusieron el momento T0 del inicio del anuncio del programa más difícil en términos de la acumulación de meta del segundo. Yo creo que lo que se puede llegar a venir, si falta 1 o 2 licitaciones locales más, es que puedan reabrir este instrumento, el del Bonte 30, el que puede ser suscripto en dólares por jugadores internacionales, y se acerquen más, no a acumular los 4.000 para cumplir a rajatabla, pero sí un poco me parece que la discusión con el fondo que se viene, por el lado técnico, es decir, bueno, ojo, porque lo que hay que replantear para adelante es un poco estas situaciones de metas. Seguramente es una negociación que, bueno, nadie, por lo menos nosotros no vamos a estar en la mesa, no sabemos exactamente de qué se va a conversar. Yo creo que lo que se va a venir es justamente ese replanteo de las metas. Por lo menos el replanteo y el argumento que tiene el gobierno para agarrarse, por lo menos en el corto plazo, es ese movimiento previo al anuncio del nuevo programa.
no significa que como, bueno, recién nos escuchaba decir, che, vamos a un esquema en donde, bueno, vamos a tener una cuenta corriente negativa por bastante tiempo, hasta que eventualmente empiecen a llegar la promesa de exportaciones de las nuevas grandes historias que existen y que son ambiciosas, son constructivas, pero que muy probablemente de cortísimo plazo incluso sean mucho más dependientes de importaciones y te vuelquen la cuenta corriente todavía más negativo, con lo cual necesitas financiamiento. Con lo cual, me parece que esta idea de, che, vamos a cuenta corriente negativa, vamos a necesitar financiamiento, si no son los dólares del colchón, un símil blanqueo, bueno, va a tener que ser financiamiento tanto del sector privado, del sector público, con estos nuevos instrumentos, pero de alguna forma yo creo que se va a necesitar que aparezcan eventualmente dólares onshore del sistema financiero, vía como fuera lo del símil blanqueo, lo de mejorar los regímenes de Sí, corrección. los bancos ofreciendo 5% anual en dólares para que pongas un depósito, es decir, que salgan dólares del colchón, lo que fuera. Justamente lo que estamos hablando es si Eso van a necesita entrar o confianza. no, van a entrar esos dólares o no, porque parece que el colchón viene medio durazno, ¿no? El colchón viene. Necesita confianza y lamentablemente es tiempo. Y como vos mencionaste, yo creo que, bueno, parte de pagar un poco la confianza que rompiste en la administración de Macri. La realidad es que Pero de nuevo voy a este punto, ¿no? Veo una visión, no solamente por lo que plantean los economistas y demás, sino por algunos actores del mercado, donde empiezan a decir, che, pero la economía real, ¿cómo funciona hoy? ¿Cómo funciona con estas reglas? ¿Tiene capacidad esta economía de generar sus propios dólares, de poder generar un flujo de dólares importante, al menos para pagar los intereses de la deuda, ¿no? Los dólares que después tienen que ir a comprar con el superávit fiscal? No sé, veo una visión bastante crítica, ¿no? En el mercado. Y eso me sorprende, ¿no? No solamente por estos. Y recordá que a Macri se le derrumbó el riesgo país en una época, también en una era donde había dinero muy barato, ¿no? En el mundo, tasas muy bajas. Pero se le derrumbó el riesgo país antes de ganarle a Cristina. No después de ganarle a Cristina en 2017. Después de ganarle a Cristina, bueno, pasaron cosas, empezaron problemas, pero fue antes. Acá lo que se ve es, sin duda la cosa está mucho más difícil, justamente porque pasó Macri, porque Milei hizo todos los deberes, hizo todo lo que Macri no hizo, y aún así no le prestaron nada. Los únicos dólares que entraron fueron los del blanqueo, porque fue un blanqueo muy bien diseñado y muy atractivo, pero no le prestaron nada. Y toda la idea esta de que te iban a financiar o los bancos o el mercado de capital y demás, hasta ahora no apareció absolutamente nada. Entonces, el interrogante de todos es, bueno, si eso se destraba con la política o si después de eso, bueno, te vuelven a correr la bocha para adelante, ¿no? Porque claramente con un riesgo país a 600 puntos, y bueno, este esquema tiene un problema, digamos. Este esquema tiene que derrumbar el riesgo país en algún momento. Y Si vos vas a déficit de cuenta corriente, tenés que derrumbar el riesgo país, tenés los vencimientos que tenés a partir del año que viene. No, recontra. Y vos mencionaste algo que también es muy importante, ¿no? Que bueno, el exterior juega, ¿no? Y la realidad es que cuando uno mira la época de Macri, estábamos entre tasas globales bastante más bajas. Entre 200 y 250 puntos básicos, dependiendo de qué lugar en la curva de Treasuries estábamos hablando. Con lo cual, incluso en momentos en donde el riesgo país puede comprimir, si la tasa de los treasuries se mantiene relativamente elevada, eso es un costo total de financiamiento que todavía sigue siendo relativamente alto para países como la Argentina. Entonces, a ver, está clarísimo que me parece que el riesgo es en tratar de ir buscando cuál es la próxima fuente de financiamiento, que es algo que eventualmente, vos lo mencionaste, o sea, depende de algo tan básico como es la confianza. Y la confianza se construye haciendo los deberes, obviamente que sí, pero también es en la sustentabilidad en el tiempo y la posibilidad de que el que está haciendo los deberes se demuestre de que la Argentina quiere, los argentinos, que votarlo y que eventualmente queremos seguir cumpliendo los deberes hacia adelante. Y la realidad es que, bueno, con la decisión... Martín, discúlpame, Pedro. Martín. Sí, Pedro, ya tenemos un poco más claro el calendario. Bueno, el calendario electoral lo tenemos, pero las figuras y a qué tipo de campaña nos vamos metiendo. Vimos los afiches de Cristina en la Ciudad de Buenos Aires al otro día de la entrevista en C5N.
Y por otro lado, estamos en el pico de la cosecha gruesa, pero pronto esa estacionalidad se termina. Según estamos viendo en los cuadros que hace todos los días el camarada Milcar, hay, digamos, los depósitos en los bancos, hay menos dólares en los bancos que tras el anuncio o que antes del anuncio del plan colchón. Si bien, bueno, faltan leyes, un montón de reglamentaciones, pero los umbrales ya se subieron y demás, y, digamos, hay menos dólares, no más dólares. Entonces, te quiero preguntar, ¿ves un enturbecimiento tal vez de las expectativas de acá a las elecciones? ¿Te parece que de acá a las elecciones, digamos, hay drivers en el horizonte que puedan mantener estable el carry, el riesgo país a la baja? O por ahí tengamos que caminar una cornisa un poco complicada? Dos detalles. Primero, la realidad es que lo político me parece que va a depender muchísimo también de lo que pase con los precios, ¿no? Y el poder de compra. Y la realidad es que los números de todas las consultoras privadas están mostrando que el número de mayo puede llegar a sorprender a la baja, ¿no? Segundo punto, y muy relevante, y me parece que es el siguiente, estamos en una liquidación récord. Bueno, no está bajando el FX. Che, ¿qué pasa cuando termine esta liquidación récord? Especialmente si estamos en un año político, donde todos los años electorales sabemos que hay más formación de activos externos, en un año en donde eventualmente, bueno, ya el cepo de las personas desapareció, con lo cual puede haber demanda por atesoramiento. Bueno, puede ser que el tipo de cambio también se recaliente a partir de julio en adelante. Ahora, la gran pregunta que hay que hacerse es, tipo, bueno, ¿por qué a uno le preocupaba eso si eventualmente no tenemos grandes relaciones entre movimientos de tipo de cambio e inflación? Lo cual para la Argentina fue algo que nunca existió, y sabemos perfectamente que grandes movimientos de tipo de cambio siempre replicaron en niveles de precios. Y sin embargo, algo que estamos viendo, el que vimos en las últimas semanas, es que, bueno, los grandes movimientos de precios que tuvimos, donde venimos de una semana en donde el tipo de cambio saltó de 48 a casi 1.200 y después bajó a 1.190, y no hubo grandes cambios en los que son los seguimientos de alta frecuencia de los precios. Y eso va a ser muy relevante eventualmente para eventualmente el impacto en las encuestas y después en la volatilidad electoral. Que en definitiva la volatilidad electoral, más allá de estos vaivenes que tenemos en el Congreso, de que eventualmente el gobierno va a tener que, Milei va a tener que salir a vetar proyectos por el estilo, en definitiva después el mercado va a empezar a tradear encuestas. Y eso nosotros lo vemos todo el tiempo. O sea, sale una encuesta y son todas Claro. preguntas de, bueno, a ver, ¿qué puede llegar a pasar en la PDA? ¿A quién hay que sumar con quién? ¿Cuál puede llegar a ser la respuesta del mercado con estos números? Y eso yo creo que va a seguir muy de cerca el principal capital político que tiene el gobierno, que es la baja de los precios, ¿no? Ahora claro, te planteo más de fondo, ¿no? Porque Macri consiguió financiamiento internacional, emitiendo deuda, bueno, consiguiendo también que ingresen capitales financieros para colocarse en el sistema financiero local, ¿no? Con la compra de Levax y demás, no residentes apostando fuerte. Pero la formación de activos externos, es decir, los argentinos comprando dólares, en ese caso en un mercado liberado, único, y sacándolo del sistema, continuó, aún entre 2016 y 2017, cuando los extranjeros ponían, los argentinos todos los meses compraban, ¿no? Obviamente cuando la situación se dio vuelta, cuando salieron los extranjeros, ahí compraban todo, digamos, los extranjeros, los argentinos, todo, la corrida. Del 2017, como vos marcás. Claro. Lo que uno ve acá con el plan Milei es que los extranjeros no le han puesto un mango. Cada vez que pasan la gorra le han dado, no sé, ahora le dieron 1.000 millones. Después de un año y medio de que hiciste todos los deberes, todas las señales, el FMI, sobre ajuste fiscal, todas las señales, ¿no? Los argentinos le dieron un blanqueo, nos pusieron los dólares ahí y que con esos dólares se juegue un poco, digamos, con esos dólares, qué sé yo, las empresas emitan ONs y parte de eso se suscribe, que los bancos presten sobre todo a los exportadores en prefinanciación de exportación, entonces al final del día venden parte de esos dólares al Banco Central y le dan pesos, bueno, que se mueva un poco la rueda con eso. El gobierno ahora está apostando a que vengan los dólares de cualquier lado. Digamos, arma un carry trade muy atractivo para ver si entran de afuera. Bueno, entraron 1.000 millones, pero no es que ¿no? Entraron 1.000 millones.
es un carry además que le permite que funcione como funcionó, que vendieron toda la soja, financiaste la recomposición de importaciones, todo barro, financiaste también parte de los pagos al exterior de los argentinos, pero la pregunta es, bueno, si en la economía real los argentinos sacan los dólares del colchón para que esto siga funcionando, y si los extranjeros se enganchan y dicen, mirá, esto está funcionando, esta economía con estas reglas funcionan, venimos e invertimos, ponemos en el sistema financiero y demás. ¿Vos creés que hay una posibilidad de eso? Porque lo que todos coinciden es, mirá, la Argentina está cara en dólares, la Argentina tiene que abaratar en dólares. Si el gobierno tiene la idea de que este esquema cambiario es con esta estabilidad cambiaria, y bueno, tienen que bajar los precios y los salarios en dólares, algo tiene que pasar. Y, pero los salarios no pueden ser porque están muy atrasados. Entonces, es decir, empiezan a ver también la economía real, empiezan a ver, cómo funciona esta economía, si esta economía tiene capacidad de funcionar bajo estas reglas de juego. A ver, con el blanqueo vos lo mencionaste, ¿no? Ya lo vimos. Ahora, la realidad es que estos regímenes especiales de información, eventualmente no sé cómo va a ser eventualmente el proyecto para la utilización de los dólares, el uso de los dólares. Nosotros, por lo menos para los números de estimaciones de balance cambiario y demás, no le estamos dando tanta magnitud. Perfectamente puede ayudar, por supuesto. Habrá que ver lo que anuncia el gobierno y si tiene cierto grado de atractivo, etcétera, especialmente para tratar de replicar un movimiento parecido de dólares onshore, de locales, que se vuelvan a meter en el sistema financiero y vuelva a hacer girar esta rueda que hizo girar el blanqueo y que jugó muy a favor, especialmente durante los meses de agosto, septiembre, hasta prácticamente que se puso en duda y se replanteó el esquema cambiario. Por supuesto que algo va a ayudar. En relación a lo que decías vos, es verdad que hay que ver muy de cerca y es muy idiosincrático lo que ha pasado en esa decisión de jugadores internacionales saliendo o entrando. Cuando vas al oil and gas y comparás ponerle el número del 2023, del 2024 de Money en diferentes sectores y mirás todo lo que es energía, y por lo que hemos visto, escuchado, he salido públicamente en los diarios, lo que ha pasado en los bancos, ¿no? Con el HSBC, etcétera, mayoritariamente... M&A es Mergers and Acquisition, digamos. Claro. Internacionales y adquisiciones. Compras y fusión, sí. Claro, y lo que ves ahí es más que nada argentinos comprando desinversión de extranjeros. En gran parte sí, todo lo que es minería y todo lo que es cobre, litio, los proyectos de inversión, que todavía no ha habido grandes inversiones, sí. Ahí sí, ya más participación de internacionales. En el agregado, como ha pasado muchísimas veces, son más internacionales saliendo, ¿no? Sí, por eso. Puede ser que, la realidad es que eso eventualmente puede darse vuelta. Hoy, mirando todo lo que es los movimientos a nivel corpo y demás, todavía no ha habido un gran avance por ese lado. No significa que con todos los proyectos del RIGI, especialmente en minería, ¿no? Donde no hay grandes locales que eventualmente puedan hacerse cargo de esas operaciones, y sí hay mineras internacionales muy grandes que quieren avanzar en los diferentes proyectos que hay, tanto para lo que es el cobre como el litio. Puede ser que se venga para adelante, ¿no? Respondiendo y mirando lo que es, y esto es muy relevante, porque salió el balance cambiario, vimos que hubo formación de activos externos por 2.000 millones en abril. Obviamente abril es un mes muy complicado, porque en realidad es un mes partido en dos mitades muy diferentes, y obviamente tuviste un efecto muy grande inicial, ¿no? De stock de pesos probablemente, de personas que después de 6 años pudieron comprar dólares en el home banking. Para tener una idea de más o menos cuánto puede llegar a ser lo que es la demanda por dolarización de locales, yo creo que por lo menos vamos a tener que esperar a mayo para tener un verdadero color de qué número puede adoptar eso. Y tener en cuenta que más allá del tipo de cambio real bajo, la realidad es que para la formación de dolarización, ¿no? la demanda por atesoramiento de las personas físicas,
cuando comparás el 2017, bueno, lo relevante más allá de lo que es el poder adquisitivo contra transables o el salario medio en dólares, va a ser muy relevante también el salario real, ¿no? Que todavía está más o menos entre 17 y 18% abajo de niveles de 2017, con lo cual, si no tenés mucha capacidad de ahorro, eventualmente tampoco vas a poder demandar tantos dólares, ¿no? Por ese uso. Eso probablemente baje un poco o mitigue los números y que no repitamos un 2017 por lo menos esas magnitudes, ¿no? Eso es un poco Sí, todo el esquema hoy está armado para impulsar, junto con la apertura importadora, el crédito y los sectores de bienes durables, a que las importaciones sigan creciendo, ¿no? Digamos, son todos sectores intensivos en dólares, y bueno, cuando mantenés una estabilidad cambiaria y una inflación en dólares que sigue corriendo, obviamente se abarata todo lo importado, es decir, esa demanda me parece que sigue firme. Pero está bien, uno puede plantear, bueno, es un esquema para llegar a las elecciones, y después si no aparecen los dólares del colchón o no aparecen los dólares del financiamiento y demás, estás con un tipo de cambio flotante. Y si la demanda de dólares es mayor a la oferta de dólares, bueno, y el dólar flotará. Y ahí encontrarás un nuevo equilibrio de flotación, y si vos hiciste los deberes fiscales, bueno, como decís, el traspaso a precios va a ser muy módico, y esa flotación te permitirá recomponer los equilibrios del mercado cambiario. Yo creo que es un poco la apuesta, es el camino, y no está ajeno, por supuesto, a los riesgos que estamos mencionando, donde eventualmente un martes es un cisne negro político, cosa que la realidad es que, bueno, los eventos de esta semana te muestran de que no es cero la probabilidad de un evento por ese estilo. Y eso es lo que todavía plantea esta situación, y por algo el riesgo país todavía está en los niveles que está, ¿no?